Instagram. Saludos amigos y bienvenidos a Inexplicable, el programa, el show donde te traemos casos que a todas luces aparentan no tener explicación, pero nosotros, así una conversación entre panas, no somos antropólogos, somos un panel de inexpertos, tratamos de analizar esto y determinar si realmente es algo inexplicable o la lógica y la ciencia nos dicen que es explicable, que se puede explicar. Por supuesto, yo no hago este programa solo. A mi izquierda, bueno, no a mi izquierda, a su izquierda, a mi derecha, me acompaña la bellísima Dolly Rodríguez, Dolly the Producer. Saludos. La que nos produce varias cositas aquí en el canal. Y a mi izquierda el maestro, nuestro residente experto en leyendas urbanas, el señor Félix González, alias Pipo. Buenas. Todo bien, estamos gozando. No, estamos gozando. Me gusta. Qué bueno verlos aquí. Qué bueno, hace tiempo que no nos veíamos, hace mucho tiempo ¿verdad? que nos vemos. Esa está buena. Sí. Saludos a todos. Saludos. Pues mira, ya yo creo que vieron por ahí en el título de lo que vamos a estar hablando, es algo que no es nuevo. Esto viene, yo creo que desde que la historia es historia, hay casos documentados de los sucesos, ¿verdad? Que se originan en el famosísimo Triángulo de las Bermudas, pero yo no los voy a aburrir, ya yo le di introducción al programa, no quiero que me sigan escuchando, estoy ronco, ese tipo de cosas, así que vamos a dejar que presente el caso aquí mi compadre, el señor Félix González. Maestro, adelante. Muchas gracias, Jan. Saludos nuevamente. Hoy el tema, pues como ya lo acabamos de decir, vamos a estar hablando del Triángulo de las Bermudas y cómo se origina la historia de este fenómeno en realidad. La historia comienza cuando en el 1945, pues 5 bombarderos de los Estados Unidos en una misión atravesaron por esta área en específico. ¿De qué área estamos hablando? Estamos hablando de un sector de aproximadamente 1.300.000 kilómetros de distancia entre Miami, Bermuda y Puerto Rico. Este sector en específico, lo estamos viendo por aquí cerquita, me encanta esa imagen. Luego de esta misión, los aviones desaparecieron con aproximadamente 14 tripulantes. Lo que causó que esto tuviera una mayor fama fue que se envió otro avión con 13 tripulantes más para un rescate y saber qué había pasado con estos aviones, y la misión de rescate también desapareció. A mí me da un miedo ese tema. Cuando yo era chiquita, ese tema estaba como que bien. Sí, de hecho se hablaba mucho más. Fue en el 1974 cuando empezó a coger un auge más grande, porque se publicó, el New York Times publicó una historia, un libro. Tengo por ahí el escritor, me perdonan si no lo sé decir ahora de repente, pero el libro luego de este suceso, cuando este reportero tira este libro hablando de otras cosas adicionales, se coge una fama que despega, y entonces ahí es que nosotros nos venimos a enterar de todo lo que había pasado con el Triángulo de las Bermudas. Yo me acuerdo cuando, lo que tú dices, década 80, 90, fue uno de esos de los peak que se fue masivo, sí, a nivel de comunicación se fue masivo, ¿verdad? El fenómeno, porque esto no es una teoría, realmente mucha evidencia que sustenta que ahí ocurren cosas, lo que no se sabe es a ciencia cierta que lo ocasiona. Pero yo me acuerdo, yo de pequeño, nosotros, para los que no lo sepan, nosotros vivimos en Puerto Rico, aquí en el Caribe, ¿no? Y uno de los picos del Triángulo de las Bermudas precisamente es aquí en Puerto Rico, y eso fue lo más que a mí me asustaba. Sí. Okay, Oye, exacto. Decía, es como... en cualquier momento, nosotros obviamente somos isleños, no tenemos un continente. Sí, porque se hablaba del Triángulo de las Bermudas, pero tú no sabes dónde era. Tú no sabías dónde era. Y tú decías, la Bermuda, pues mira, es cerca, porque la Bermuda es cerca. Ey. Pero cuando dijeron que una de las puntas era en Puerto Rico, yo decía, espérate, que cada vez que yo me monto en un avión, uno pasa yo paso por el Triángulo de las Bermudas. Entonces sí, desde pequeño me daba un poquito de ansiedad eso. Ahí tenemos esa imagen, lo deja ver bien claro. Dicen que una de las puntas es Fajardo. Fajardo, bueno, la más aceptada yo creo que es San Juan. San Juan. ¿San Juan? Anyway, está y va consono con que en donde está el fuerte San Cristóbal, lo que lo conocemos en Puerto Rico como el Morro en Puerto Rico, obviamente es una fortaleza española de los tiempos de la conquista, que se hizo para proteger la ciudad de San Juan, que es ahora mismo la capital de Puerto Rico. Ese punto justo donde está ese fuerte es uno de los puntos más profundos en la tierra, en el mar, me refiero. Donde más profundidad hay. Sí, donde más profundidad hay. Y eso de hecho,
¿Tiene que ver algo? Les pregunto a ustedes, ¿tiene que ver algo la profundidad del mar con lo que se suscita en el Triángulo de las Bermudas? Bueno, según lo que hemos leído, sí, la profundidad, el hecho de ser un sector donde tenemos esta situación de que, ¿verdad? Hacia abajo es diferente, por eso es que ustedes ven el agua y el agua se ve más azul que en otros sectores cerca de la isla, porque mientras más azul es el agua, más profundo Sí, es se va el tornando lugar. oscura también. Y este tipo de lugares, pues obviamente provocan que de alguna manera, que es lo que estábamos leyendo en los últimos días, que se susciten este tipo de eventos. ¿Qué teoría? Bueno, para empezar, el que desconozca, porque no todo el mundo, hay generaciones nuevas, no todo el mundo conoce lo que es el Triángulo de las Bermudas, esto puede ser nuevo para algunos. ¿Qué fenómenos ustedes han escuchado que suceden por aire, por mar? Porque esto no es solamente barco, hay mucha gente que piensa, bueno, es en el Mar Caribe, si vas volando, ¿qué te va a pasar? No te puede pasar nada, no estás tocando el agua. ¿Qué fenómenos ustedes han escuchado? Bueno, que les vengan a memoria. Hay varias teorías. Vamos a hablar de una en específico, y yo sé que Dolly tiene por allá también la otra, pero una de las que más se comenta, ¿verdad? Hay como 5 o 6. Hay unas cuantas. Y hay unas cuantas que tú dices, no puede ser. Pero una de ellas, pues, obviamente es que hay un portal o un ojo de gusano en esa área que al atravesar el lugar, pues desaparecen. Es una teoría complicada porque, según estaba leyendo, si de verdad existiera eso ahí, pues obviamente no solamente lo que pasara por ahí desapareciera, vamos a ir todos juntos por el mismo roto. Sí. Pero sí es una de las historias que se comenta de que hay un portal hacia otra dimensión. De hecho, hay películas que se han hecho. Me parece que una de las imágenes que tenemos, me parece, déjame ver si la puedo buscar rápidamente por aquí, es precisamente de ese portal que mucha gente lo describe como si fuera un remolino gigante. Que es un hoyo negro que atraviesas y automáticamente desaparece. Esa la voy a explicar en breve. Está ahí no es para meter miedo solamente, es por algo. Sí. Pero me parece... ahí está. Esa es la del hoyo negro, que es como si fuera un portal o un hoyo negro que te transfiere a otro lugar. Y entonces es por eso que luego de que pasa este tipo de situación se comenta o se dice, porque sí hay casos que ha pasado, de que entonces la embarcación o el avión o lo que se haya desaparecido, lo vemos o lo encontramos muchos años después. Vaya. Ahora mismo, viendo esa imagen, si fuera algo así, ¿por qué todavía satelitalmente no se ha capturado? Oye, porque es como bajar un inodoro, un retrete. Es una imagen bien impactante. Lo que yo he visto es que no es literalmente un remolino, pero sí hay unas corrientes de agua bien fuertes en esa parte que ha ocasionado que los barcos viejos de los tiempos de antes, pues sí... tuvieran problemas. Naufragaron, se hundieron. Y ahí viene el punto que estábamos hablando sobre la profundidad del agua. Todas estas aguas que están en esa área son aguas más frías. Eso provoca que este tipo de eventos sean más comunes, pues por el área donde están ubicadas. Y definitivamente este tipo de embarcaciones, no las nuevas de ahora, pero en aquel entonces, como está el caso de que habla de que Cristóbal Colón, que ese es otro punto, que Cristóbal Colón pues sí llegó a ver o pasar por ahí cuando venía hacia acá, y él haber visto cómo las brújulas y todo se volvía loco, y él pues porque no lo tiraran por la borda para abajo, pues dijo, espérate, déjame quedarme callado, hasta que entonces pasaron a otro lugar. Lo escribió en la bitácora. Sí, lo escribió en la bitácora. Exacto. No solo las brújulas se tornan, que para el que es nuevo en esto, si vas por aire o por mar, no importa, algo sucede que los instrumentos de navegación pierden la calibración, se descontrolan, tú entonces no puedes navegar eficientemente, y mucha gente atribuye los accidentes que suceden que simplemente hay algo que está pasando allí, descalibra tus instrumentos de navegación por algunos momentos y tú pierdes el rumbo, puedes encallar con arrecifes, y mucha gente dice no hay nada sobrenatural, es simplemente que hay un electromagnetismo. De hecho, la versión oficial de la NASA dice que es precisamente porque los rayos del sol penetran hasta muy cercano al nivel del mar,
porque la capa de ozono, que es la que obviamente puede restringir ese tipo de acercamiento de los rayos ultravioleta, y bueno, el resto de los rayos que envía el sol, pero no son solo los ultravioletas, lo restringe, y ahí, precisamente en esa zona del globo terráqueo, es donde menos concentración de ozono existe. Por lo tanto, va a haber niveles radioactivos mucho más grandes de los que los hay en el resto del planeta. Y de hecho, han hecho mediciones y en efecto, los niveles de radioactividad en la zona del Triángulo de las Bermudas, que de hecho no es exclusivo en el mundo este tipo de, digamos, vórtice, que es como se le conoce, pero en el Triángulo de las Bermudas donde los niveles de radioactividad son más grandes. Así que se descalibran los instrumentos de navegación. Es famoso porque muchas naves de tierra o de mar desaparecen y no dejan rastro, pero hay naves que han aparecido. Sí. Sí, pero una de las cosas que siempre he leído es que se desaparece o falta la comunicación con la nave y luego entonces aparece el barco vacío, sin nadie en la tripulación. O sea, sí aparece, pero tiempo después y totalmente vacío, sin rastros de violencia. Entonces dicen que no son piratas, porque está todas las cosas dentro del barco están, y si hay comida, había uno de los barcos que tenía comida para 6 meses y eso 6 todo meses, estaba. hay tesoros ahí dentro. Bueno, hay de todo. Había, para el tiempo en que fue que encontraron esa nave sin tripulación, estaba todo en perfecto estado, incluyendo la comida, incluyendo el alcohol, o sea, todo. Lo de valor para ese tiempo, exacto. Llevaban unos cargamentos de alcohol que tampoco se tocaron. De hecho, hay un capitán de una nave que remolcó en 2 ocasiones naves que encontraba vacías, se las llevaba, y de hecho en algún momento él iba remolcando la nave, y cuando llega, que salen ya de la zona del Triángulo de las Bermudas, que llegan, la nave que están remolcando no estaba. Estaba desaparecida. Ay, Dios En mío. otro momento le pasó lo mismo, la remolcó también, pero antes de salir de la zona donde más o menos él había visto la experiencia anterior que tuvo, dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a dejar esta nave aquí, más cerquita, si alguien más la quiere remolcar, fabuloso, pero ya esa persona entendía, estas naves están malditas. Y tiempo después volvió a ver esa nave, pero con una tripulación totalmente distinta a la original. No se sabe qué pasaba ahí. Lo de los radares es bien interesante dimensión. porque no solamente se descalibran los instrumentos que están a bordo, digamos, de un avión que esté pasando por ahí, sino que las torres de control de los diferentes aeropuertos reportan que en efecto lo pierden de radar. Pierden en el radar. Exacto. Dejan de verlo Automáticamente. y salen millas más adelante, cuando por fin los que han tenido la dicha de salir, ¿verdad?, del Triángulo de las Bermudas. Y algo bien curioso sobre ese particular que había leído también es que efectivamente puede ser que a lo mejor los instrumentos se afectaron, los dejan de ver en torre de control, ellos dejan de ver la torre de control y aparecen más adelante de manera inexplicable. Sí. Pero ¿qué sucede? No es que te desapareciste y apareciste al rato en otro sitio. Sí, porque tú dices, bueno, desapareciste, seguiste tu rumbo y apareciste. Ajá. No, es que el que va tripulando la nave no puede explicar cómo en un corto tiempo, tan corto, llegaron a ese lugar. Y eso vamos a hablar más a detalle porque hay un caso, Sí, hay un caso de un sobre eso. sobreviviente del Triángulo de las Bermudas que es precisamente lo que está describiendo Félix. Yéndonos por esa línea de los radares, también vi otro caso que el avión desaparece en ese punto en particular, pero no estaba perdiendo altura ni nada, iba a la altura que iba y luego se desaparece y no hay rastros de que hubo un accidente, pero el avión no apareció más nunca. Han hecho experimentos con aviones adrede y lo que les dicen es, ok, continúa subiendo y si mal no recuerdo, bueno, no voy a decir la altura, me parece que a 30,000 pies de altura se pierde todo tipo de, o sea, los radares, las torres de control dejan de recibirlo, o sea, a cierta altura saben que se pierden. ¿Por qué quieren experimentar con esto? Porque como todo, los gobiernos todos tratan de hacerle un arma o hacerle, vamos a ver qué ventaja, qué provecho le podemos sacar a esto, y si así nosotros podemos cruzar incomunicados cierto espacio aéreo, Claro. pues vamos a aprovecharlo también a ver por qué es el fenómeno. De hecho, otra de las teorías, y es bien interesante porque tú dices, ¿cómo mezclan una cosa con la otra? Una de las teorías es que es como muchas teorías, una base ovni.
Es una base Esa es la que a mí me extraterrestre. gusta, esa es la que a mí me gusta. Sí, es una base extraterrestre localizada en el Triángulo de las Bermudas y pues estas desapariciones las asocian con abducciones. No de ovnis, ¿verdad? Necesariamente, sino de OSNIs, que en vez de ser objetos voladores no identificados, son objetos sumergibles no identificados. Entonces dicen que estos ¿verdad? Aparatos Esa no base. identificados, pues están secuestrando gente para hacer diferentes tipos de experimentos, ese tipo de cosas. Y esto, ¿cómo tú lo atas? Porque ahí es lo interesante con Cristóbal Colón. En el habitual que habla de Cristóbal Colón, no solamente él dejó constatado que las brújulas se volvían locas, sino que al llegar más o menos a las coordenadas que tú puedes asociar con lo que sería el Triángulo de las Bermudas, él vio unas esferas lumínicas que chocaban contra el agua, como si se estuvieran sumergiendo. Puede ser que él haya visto una lluvia de meteoros. Pero una lluvia de meteoros que impacte contra el agua y oye, es mucha casualidad que en el preciso momento en que tú estás descubriendo el nuevo mundo, El nuevo mundo. caiga una lluvia de meteoros que no se desintegren en la atmósfera, sino que caigan en el agua. Sí, sí. Es raro y precisamente en el área donde continúan suscitándose tantos eventos que a todas luces no tienen explicación. Más dentro de su información en esos tiempos, él lo describió según Según lo lo veo. más literal o Claro. lo que él conocía en ese Lo que- momento. lo Él que no vi. va a decir, exacto, no va a decir un ovni. O un pero- meteorito. Yo no sé, pasó esto y eso fue lo que vi. Exacto. eso Sí, fue lo eran que yo dije. una esfera luminosa que Y chocaban no dijo contra el agua. fuego, No. quizá un meteorito es más fuego, tú lo puedes interpretar, algo lumínico. No, y un meteorito, vamos, que en Europa no había meteoritos. O sea, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando, eso no fue hace tanto. Ujú. No, no fue Tienen hace que mucho. saber. Está difícil, pero esa es una de las teorías. La otra teoría que tenemos, ya hablamos la del remolino, la de base extraterrestre, el portal, lo del Atlantic, dicen La que está ahí. Atlántida. La Atlántida. Ah, esa es la Esa es muy buena esa es también. espectacular. La de Atlántida cuenta la historia de que los atlantes, pues ellos estaban en la superficie. Y dentro de sus inconvenientes que ellos tuvieron con los de la superficie, pues al ver que ya estaban siendo dominados, porque era una de las cosas que ellos decían, ellos pues trataron como que de buscar algo para poder continuar teniendo control de su hábitat. Ellos tenían unos cristales que hacían muchos experimentos con ellos y llegó un punto donde llegaron a un extremo que esos mismos cristales fueron los que provocaron que la ciudad se hundiera. ¿Qué pasa? A la ciudad ahora estar bajo el agua, y obviamente todo estar hundido, esos cristales aún siguen funcionando y son los que dejan a entender que son los que provocan Son los que siguen emitiendo esa esa energía. energía y son los que hacen que todo lo que pase por ahí tenga problemas. Wow. Pero hubo un caso de una persona que sí sobrevivió, que tenemos Sí, el lo vamos a relato. tocar, ya lo voy a contar ya Si mismito. quieres, vamos a verlo por ahí. Mira, esta persona se llama, a mi mejor memoria, ustedes ven esta computadora, la puedo cerrar si quieren porque acaba de morir. Y voy a revelar ese secreto, así que todo lo que voy a hablar es de memoria. Me perdonan si, ¿verdad? Si tengo datos un poco extraños aquí. La persona se llama Bruce Hernon y de hecho, antes de hablar de él, hay dos datos que quiero traer para que queden claros. Ahorita Félix mencionó que el área que constituye el Triángulo de las Bermudas es de aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados, pero para la gente que, como nosotros también, si nos están viendo por ejemplo de Estados Unidos, se deja llevar, ¿verdad? Con sistema métrico por millas, nada. Es aproximadamente 500.000 de millas cuadradas, 500.000 millas cuadradas, es enorme. Así que de los sobrevivientes solamente han habido 19 en récord y más de 900 víctimas hasta el momento. Así que imagínate lo peligroso que se entiende que la persona que estamos viendo es Bruce Hernon, uno de los, el último sobreviviente que se ha podido entrevistar y que quiso compartir la experiencia. Mucha gente, y eso es un dato que yo creo que es bien interesante, mucha gente no quiere contar su historia, los sobrevivientes. Es verdad. Uy. No sabemos si es porque ellos piensan que, pues nada, va a ser un paria. Yo tengo en una la teoría de sociedad. conspiración para eso. Y bueno, tenemos gobierno, muchas. el tenemos gobierno. muchas. El gobierno no quiere hablar. El gobierno va y los ataca. Tú sobreviviste y te vas a callar la boca. Siempre es el gobierno. Ay. Pero él sí contó su experiencia. Sí. Él se ha atrevido, sí, pero es bien interesante pensar por qué tú sobrevives a algo de esa magnitud y no lo quieres contar. ¿Qué tú experimentaste ahí que no lo quieres contar? Puedes A lo mejor no lo sabes describir. no sé, describir puede ser tan sencillo como que
tú dices, mira, la gente no está lista para esto y va a decir que soy loco. No me van a Exacto, creer. sí. O como tú dices, simplemente no puedo explicar lo que pasó, pero me parece curioso. Yo creo que si yo viviera una experiencia así, la quisiera contar. Claro que Definitivamente. Claro que sí. Pero las épocas cambian, quizás antes te ponían un sello y era, ¿verdad? Te excluían de la sociedad, eras un paria, y hay mucha gente que dependían pues, Yo creo que sí, yo creo que de la percepción de cómo ellos lo veían como persona y su sanidad mental, ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué le pasó a Bruce Hernon aquí? Él dice que le estaba sobrevolando el área del Triángulo de las Bermudas, y es bien curioso porque él dice que empezó a ver como una especie de niebla frente a su nave, a su avión, que by the way era una avioneta, tampoco era un avión comercial, era una avioneta un poco más grande que una avioneta Cessna, perdóname, estoy un poco ronco. Lo curioso de la niebla es bastante común en el Triángulo de las Bermudas, y eso es otro de los soportes científicos que hay, que dicen que a veces allí hay altas concentraciones de metano, lo que causan esa niebla bastante densa y obviamente ocasionan la falta de visibilidad de las aeronaves o de los mismos barcos, y que por eso pueden que choquen con algunas masas o callos o arrecifes. Pero él dice que esa niebla no es que él la vio a lo lejos y él seguía acercándose. Él dice que era una niebla que él podía ver cómo se generaba alrededor de él, que se estaba formando alrededor de él, y él logra evadirla. La evade, no hay problema. De momento sale, los cielos están claros de nuevo, no hay problema. Sin embargo, según va continuando su trayecto, empieza a ver nuevamente la niebla, pero esta vez de manera más rápida, de manera más densa, y se da cuenta que ya está dentro de esta niebla y él está tratando de sobrevolarla, pero no puede. Se da cuenta por el tipo de color y por cómo se estaba formando la niebla, que es la misma niebla que él había esquivado anteriormente. O por lo menos eso es lo que él relata, que él se dio cuenta, algo le decía, es lo mismo que ya yo había esquivado, esto es algo inteligente. ¿Cómo me está persiguiendo? ¿Cómo se genera alrededor mío? Porque yo no puedo maniobrar y escaparme de ella. Nada, él empieza a ver y tenemos una foto que describe cómo él sentía lo que él estaba experimentando. Él dice, eran paredes alrededor de mi nave, como si fuera un túnel hecho de niebla que rotaba. Un vórtice, era como Era un vórtice, era un túnel de niebla, pero no solo lo rodeaba, sino que a la misma vez, como dice Félix, era una rotación tipo vórtice alrededor todo el tiempo de la aeronave. Y que cuando él trataba de salir, precisamente ese giro provocaba unas fluctuaciones que él no iba a poder maniobrar su nave ahí, se iba a estrellar. Y él dice, bueno, nada, esto me lleva hacia un lugar que yo tengo que continuar, porque es que si no me voy a estrellar. Como ustedes pueden ver en pantalla, él tenía que continuar por el túnel como si fuera Mario Brothers. O sea, sí, yo tengo que continuar porque si no, no puedo salir. Y él dice que gracias a que él estaba observando las paredes del vórtice, en algún momento él logra ver como una salida, como si fuera una pequeña desviación. Una puerta. Desde donde él podía ver el cielo. Y él cielo dice, normal, esta es el cielo, porque en ese momento todo lo que él tenía alrededor era las nubes bien esa densas. niebla, esa nube. Y él logra ver el cielo y él dice, esta es mi única oportunidad y mi última oportunidad para yo salir de esto. Yo no sé lo que está sucediendo. Aprovecha y se mete por ese túnel, y él dice que no hace más que entrar por ese túnel, y él nota cómo el hueco por donde él veía el cielo para salir empieza a reducirse. Como si fuera una película de Indiana Sí, Jones. para que no pudiera salir. Algo bien. Empieza a reducirse, y según se iba reduciendo, los bordes de donde él veía, ¿verdad? Ese borde por donde él podía ver el cielo, empieza a salir otro vórtice en sentido contrario de nubes, y él podía ver el borde cerrándose y con un vórtice así. Qué historia, mano. Sí, Qué no, historia. increíble. Es increíble, de verdad, ¿Qué qué pasa? historia. Logra salir, perfecto, y claro, logra salir, lo tenemos ahí, ¿verdad? Lo tomamos su cuenta face value, como nosotros decimos, según me lo venden, yo lo compro, porque ninguno de nosotros estuvo ahí. Entonces, por supuesto, tú puedes pensar, bueno, yo no estuve ahí, ese relato lo puedo haber hecho yo, lo puedo escribir. ¿Hay alguna evidencia científica, lógica, algo que haya quedado evidenciado que sustente la veracidad de lo que dijo Bruce? Y la respuesta es que sí. Y es simplemente, él iba viajando desde Andros hasta el sur de la Florida, específicamente a la ciudad de Miami.
Y él ya había hecho este vuelo anteriormente en su aeronave, ¿verdad? Que era una Beechcraft, si no me equivoco. Y él sabía ya que este vuelo le tomaba el trayecto 1 hora y media. Más o menos, según lo que él cuenta, él dice que él estuvo como media hora en este vórtice que les acabo de decir, ¿verdad? Entre las nubes y todo. Y ahí es que se da cuenta que era lo mismo que le había escapado anteriormente. Cuando logra escapar, se logra comunicar con la torre de comunicaciones de Florida. Y ahí le dicen que sí, que lo están recibiendo. Él tiene todo el alivio del mundo de que mira, perfecto, volvía a la normalidad, no hay problema. La sorpresa para Bruce viene cuando de la torre de control de Miami le dicen, sí, no te preocupes, ya te estamos viendo en el cielo de Miami. Ya estás sobre Florida, sobre el cielo de Florida. Y ahí es que él dice, espérate, vamos a ver qué sucedió, porque se supone que este trayecto me toma a mí 1 hora y media y solo habían pasado 47 minutos. La nave de él, su aeronave, una Beechcraft, nunca hubiera sido capaz de alcanzar las velocidades necesarias para tú hacer el trayecto entre Andros y Miami en 45-47 minutos. No es posible. Entonces, eso para mí sí le da mucha más credibilidad, y está la bitácora de cuánto él se tardó de la hora que despegó en Andros. Totalmente inexplicable. Sí, señor. Sí, señor. Ese es uno de los... Pero ¿y los otros 19? ¿Nunca han hablado entonces Bueno, tampoco no, lo de que pasa es que los 19 vienen documentos históricos. Hay gente que ya dejó de existir hace mucho tiempo, y hay gente que está viva que no quieren hablar del tema, y hay otros que están tan... Bueno, hay gente que les han hecho el acercamiento y están tan mayores ya que la misma comunidad dice, mira, sabes que le van a restar credibilidad, de que no, tú estás romantizando la idea de lo que tú recuerdas. Quizás no pasó así porque ha pasado demasiado tiempo. Pero no. Pero en este caso, al ser tan reciente, es algo que de verdad hay que tomar en cuenta, porque de la manera en que lo contó, y hay evidencia, como tú acabas de contar, que hay algo que yo no he escuchado a nadie diciéndolo. Tú dijiste ahorita que todo empezó, ¿en qué año? 1945. ¿Sabes la fecha específica en que se desaparecieron los aviones estadounidenses? Bueno, fue en esa fecha, en el 45. Fue en diciembre 5. Esa no. De 1945, cuando se desaparecieron los 14 pilotos de la flota estadounidense. Exacto. ¿Tú sabes cuándo fue el relato de Bruce de lo que yo les acabo de contar? ¿Cuándo le pasó? Diciembre 4. Fue un diciembre 4 y diciembre 5 está... Pues nunca voy a viajar en diciembre 4 al 5. Yo no sé si tiene algo que ver. Bueno, no lo sabemos. Pero no lo sabemos. Nunca he visto a nadie tratando, ¿verdad?, de buscar una teoría con la fecha que quizás lo que esté ocasionándolo sea las torres de los cristales de Atlantis, sea la capa de ozono y la forma en que da el sol de manera más científica, sea la base extraterrestre, que es que vienen a vacacionar en Navidad para acá, no sé, en Navidad para nosotros, pero en diciembre para acá, ese tipo de época. Pero yo quiero hacer la asignación y la voy a continuar haciendo, y si descubro alguna relación con las fechas en que se suscitan estos eventos, hacemos otro programa, porque nadie fue atando simplemente, mira, esto fue en diciembre 5, y no es solo diciembre, en diciembre 4 es lo que pasa con la avioneta Beechcraft de Bruce Ennis. Imagina que hubiese pasado o él pasó a la época por donde se perdieron los primeros aviones, o que hubiese sido mucho más grave, que hubiésemos visto regresar a los 5 aviones. Eso hubiese sido, y por la fecha y este tipo de contacto en específico, solo Dios sabe, ¿verdad? Eso tiene que haber pasado. Sí, y si pasa, ¿tú crees que el gobierno no lo va a decir? No lo va a decir. Que llegue un avión de los perdidos ahora a este tiempo. Bueno, hay un caso documentado, no del Triángulo de las Bermudas. Claro, pero es que no quiero decir un número hasta que lo investigue bien, porque creo que el avión apareció, no sé si eran 5 años en el futuro. Y ellos ya estaba documentado como desaparecido. Y aparece, obviamente, tú no tienes gasolina suficiente para volar por años. La gente no tiene comida suficiente para sobrevivir por tanto tiempo. Y las teorías dicen que o los secuestraron y los dejaron ir amenazados de que no hablaran tiempo después, o sí, finalmente pasaron por un tipo de portal dimensional, un tipo de agujero de gusano dentro de nuestra atmósfera, no sé. Y nadie se dio cuenta, o ellos no se dieron cuenta y atravesaron y pasaron.
Esas son teorías. Y mira, otra de las teorías también es que eso es lo que casi siempre, ¿verdad? Tocando los temas de lo que son las teorías de conspiración. El gobierno puede estar haciendo algún tipo de experimento en esa área en específico. Claro. Nosotros no lo sabemos. Existe una película que se llama Experimento Filadelfia, yo no sé si ustedes la recuerdan. No es una película basada en hechos reales. Exacto. Y uno puede decir, mire, si el gobierno lo que pasa es que desde esa época para acá, tomando en cuenta la guerra y demás, estuvieron preparando algún arma. Y esa arma lo que hizo fue que provocó que pasaran todo este tipo de cosas. Anyway, estamos teorizando. Hay cosas así que son experimentos, pero ¿cómo tú justificas entonces que hay datos desde la época del descubrimiento del Nuevo Mundo? Sí, sí. Porque a lo mejor ellos descubrieron que había ahí la oportunidad de sacarle provecho y crear una arma o algo para poder entonces hacer este tipo de cosas que están pasando o que pasan después. No sé, es como todo, o sea, cualquier cosa puede suceder, pero estamos teorizando. Esto me lo acabo de inventar. Eso, por eso es el autor, por eso es el escribe el libro. No, si sale un cuento similar, ya saben de dónde salió. Cada vez que tenemos que hacer esto, que a mí me fascina, yo tomo tantas notas para luego desarrollar más el tema, porque nos da la oportunidad de uno tener una ideas que tú puedes decir, de verdad eso es así, y si hubiese sido de esta manera, y si de verdad no fue, como acabo de decir, y si de verdad el gobierno realmente está metido ahí, no lo sabemos, eso es algo no lo descartamos, si no lo sabemos, pero no se puede descartar definitivamente. Claro. Como lo que siempre el inside joke de nosotros, toda teoría de conspiración, todo es el gobierno. Porque el gobierno es omnipresente. Sí. El gobierno está en todas partes. Todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe. Y todo es malo. Todo es malo. Ellos no. Digo que tampoco son la gente más claro que no, pero, por Dios, tampoco somos tan ingenuos, pero imagínate. Pues vamos a ir cerrando ya. Yo creo que como siempre decimos, aquí venimos a presentar casos, esto es una conversación entre amigos, decimos entre cosas que hemos investigado y disparates que se nos ocurren, ¿por qué no? Nuestra opinión siempre forma parte de esto, queremos que tu opinión forme parte también de los temas que presentamos. Investiga. Lo que no tomes este programa como que nosotros te estamos... No, aquí en media hora nosotros podemos presentar un 2% de las investigaciones que se han hecho de todos los temas que presentamos. Pero al final de este episodio vamos a dar nuestro veredicto. Empezamos con las damas primero siempre. Dolly, esto es explicable, inexplicable. ¿Por qué yo primero? Porque naciste dama y nosotros somos caballerosos. Pues yo voy a decir que es inexplicable ya de una. No, por nada, porque tú lo ves así. Bueno, es que han pasado tantas y tantas cosas y tantos relatos y en tantos años, y como dijimos en nuestro programa anterior, ya la tecnología está tan avanzada que ya se pudiera probar qué es lo que pasa ahí. Hemos visto... Oficialmente hay una versión que es la del ozono, la de la radiación que es mucho más alta que en cualquier otra parte del planeta, porque las capas de ozono son muy débiles en esa parte. Y eso ocasiona obviamente que esa es la teoría oficial. Interfiere con los instrumentos de navegación por las propiedades electromagnéticas de la red. Y satelitalmente se nota que sí hay más radiación en esa área. Bueno, han hecho mediciones allí y sí, en efecto es más alto. Sí, pero no han dicho exactamente como que no, esta ruta está prohibida por estas cosas. No está prohibida. Yo lo voy a catalogar como inexplicable. Perfecto, nuestro experto residente en leyendas urbanas. Mira, nos podemos ir por el lado, ¿verdad? Fantasioso, si lo pudiéramos decir de esa manera, porque luego de haber contado varias de las situaciones o de lo que se cree que es lo que hay ahí, inclusive hay una teoría también que no la tocamos en su momento, pero es porque es demasiado fantasiosa, y es de que el Kraken habita en esa área, y cuando los barcos van y de esto, pues de hecho dicen que el Kraken habita en el remolino ese que vimos. Exacto. ¿Pero qué es el Kraken? El Kraken es un monstruo mitológico que habita en el mar y que era controlado en aquel momento por Poseidón y este tipo de cosas y demás. Y de hecho han habido muchas películas donde se ha visto esta figura. En Piratas del Caribe y todo, que sale como un pulpo gigante. Ese es uno de ellos. En Aquaman también salió, lo vimos también en ¿dónde más? Anyway, la cuestión es que viéndolo desde el punto de vista fantasioso,
por ese punto, pero entonces tenemos la teoría de los ovnis, tenemos la teoría de este agujero de gusano, lo que le pasó a este señor. Pues a lo mejor tú puedes decir, no, pero es que de verdad como que la gente tiene muchos cuentos, pero cuando caemos al punto donde podemos ver que científicamente hay una evidencia donde este señor, la torre de control, él, los instrumentos y todo, te dan evidencia de que algo sí pasó raro, ahí es donde entonces nadie puede tener una explicación sensata de qué pasó. So, volvemos a lo mismo. ¿Tu veredicto? Mi veredicto es inexplicable, Inexplicable. porque no hay forma de poder explicar algo de esta manera. Dale, que Bueno, quiero saber. les quiero decir, que estoy con mis compañeros. Así de sencillo se lo voy a poner. Cuando hay instrumentos, que obviamente de manera medible, porque eso es lo que hacen, te proporcionan una evidencia más allá de dudas razonables de que este evento se suscitó y precisamente no sabemos qué lo ocasionó, no sabemos por qué ocurre. Sabemos que ocurre algo, no sabemos por qué ocurre. Más allá de eso también porque la condición humana, si allí supiéramos qué es lo que ocurre, o por lo menos tuviéramos la certeza de no conocemos por qué ocurre, pero conocemos pues nada, lo que provoca esa energía, ya nosotros hubiéramos tratado o de hacerle un arma o de aprovecharla como un source, una fuente de energía. Sí, O sea, ya habría alguien tratando de sacarle provecho y dinero a esto. Aunque hay una explicación oficial, no es una explicación que convenza a todo el mundo, no es una explicación que por ejemplo explique las desapariciones de los barcos. Bueno, sí, que los instrumentos se les dañan, ellos chocan. ¿Dónde están los restos de esos barcos? ¿Dónde está el naufragio? No se encuentran, han hecho exploraciones en submarinos, no las encuentran. Los barcos que quedan, por ejemplo, como el que contó Dolly al principio, que aparece en la embarcación, sin tripulación, en perfectas condiciones. ¿Dónde está? Se le puede atribuir también al exceso de metano y la gente alucina y pues a lo mejor dentro de esa alucinación se tiraron del barco porque creían que precisamente el Kraken los estaba atacando. A lo mejor el Kraken también es un efecto de la alucinación del metano, pero es que no se ha probado hasta el momento, no hay explicación, no está documentada, no hay ninguna explicación final oficial que determina, mira, ¿sabes qué? Ya, por fin lo pudimos probar. Y yo creo que la comunidad científica, al momento de descubrir algo como esto y poder demitificar el concepto de lo que es el Triángulo de las Bermudas, se darían golpes de pecho y lo publicarían a las millas, claro. Y no lo hay. Así que este caso, por primera vez, no por segunda vez. No por primera, porque el otro era explicable. El episodio anterior fue así. Tienes razón. Este caso del Triángulo de las Bermudas, por primera vez, es de manera unánime inexplicable. Así que eso es la opinión de nosotros. La segunda vez que estamos de acuerdo. Sí, la segunda vez, ya estamos calentando, se lo estoy diciendo, esto se va a ir poniendo mejor con el tiempo. Como siempre les decimos, realmente la palabra final la tienen ustedes. Denos en la caja de comentarios qué ustedes piensan, si han tenido alguna situación cuando sobrevuelan por el Triángulo de las Bermudas. Sabemos que este no es el único, también se le conoce como el Triángulo del Diablo, pero está el Triángulo del Dragón, que en Japón hay sobre 11 o 12 vórtices adicionales en la Tierra, no es solamente este. Déjanos tu opinión por ahí, si estamos diciendo disparate, déjanos tu opinión por ahí también. Si llévenos la contraria, por favor, si tienes relato, evidencia, sobre todo evidencia, que no quieres dejarla en los comentarios, porque obviamente tampoco puedes poner evidencias en los comentarios, nos puedes escribir al email que está saliendo en pantalla, nos escribes por ahí si quieres que digamos tu nombre, si te quieres permanecer en el anonimato, en confianza. Por lo demás, muchas gracias por haber visto nuevamente el episodio de Inexplicable, haber llegado hasta el final. Gracias por sus sugerencias, por sus palabras de aliento. Sobre todo lo que le tenemos que decir es que anden bien pendientes, con los ojos bien abiertos, porque tú no sabes en ningún momento y en qué lugar tú te puedes encontrar con algo verdaderamente inexplicable.